un disco de diámetro 8 centímetros ha girado 81 vueltas en un tiempo de 108 segundos. Suponiendo constante la velocidad de rotación, se pide calcular A, la distancia recorrida por un punto de la periferia, B, el ángulo girado en radianes, C, la velocidad tangencial de un punto de la periferia, D, la velocidad angular del disco, y E, la aceleración centrífuga. Entonces, vamos a hacer un pequeño, como siempre, que yo les recomiendo, recuerden, ¿sí? Hacer un pequeño gráfico. Entonces, tenemos el disco, que tiene un diámetro de 8 centímetros, por lo tanto, el radio, si el diámetro vale 8, el radio va a valer 4. Ese es el primer dato. Nos dice que ha girado 81 vueltas en un tiempo de 108 segundos. Entonces, ¿qué dato nos está dando acá? Y bueno, nos está dando un delta de ángulo, sería delta de tita 1, que es 81 vueltas. Y ese delta de tita, esa variación de ángulo, la realiza en un delta de T1 de 108 segundos. Suponiendo constante la velocidad de rotación, entonces nos está diciendo que la velocidad angular constante nos pide que calculemos A, distancia recorrida por un punto de la periferia. ¿Qué sería eso? Delta S. Delta S. Esa es que era la distancia Es recorrida. la distancia sobre la periferia. O sea, es una distancia en metros, no un ángulo recorrido. B, el ángulo girado en radianes. Entonces nos está pidiendo el delta de ángulo, pero en radianes y no en vueltas. C, la velocidad tangencial. D, la velocidad angular. Y E, la aceleración centrípeta. ¿No es alfa de velocidad angular? No, velocidad, no aceleración. Pide la velocidad angular, que es omega. Acuérdate que alfa era la aceleración angular. Y si nos dice que se mueve a velocidad angular constante, no, alfa es 0. Ok, vamos entonces, una vez que entendimos la situación, tenemos los datos, las incógnitas, recién ahí nos ponemos a resolver.
Punto A, distancia recorrida por un punto de la periferia. ¿Cómo hacemos para calcular el delta S? Bueno, Y tenemos el ángulo y tenemos el radio. ujú, Delta S sería el ángulo por radio. sí, pero O el sea, las ángulo, 81 vueltas que tendremos que pasarlo en radianes. claro, sería el ángulo medido en radianes, pero para eso ya tendríamos que calcular el punto B. Está hecho al revés porque, digamos, está pensado para directamente calcularlo con el perímetro. Es decir, o sea, está bien, calcularlo como vos decías, pero la forma por ahí más sencilla es decir, da 81 vueltas. Bueno, cada vuelta, qué distancia tiene? Y 2pi por radio. Es Y decir, hacemos 2pi por delta radio y S después lo multiplicamos igual al número de vueltas por 2pi por radio. Este es el perímetro. ¿Mm? Esta es la distancia que tiene una vuelta. Si lo multiplico por el número de vueltas, me da directamente la distancia. Entonces, dijimos que da 81 vueltas por 2pi y el radio lo pasamos a metro. Y entonces tenemos que correr la coma dos lugares. 0,04 metros. Eso nos da 20,35. 20,35. ok. Ahora, el ángulo medido en radianes. ¿Cómo hacemos para calcular el ángulo medido en radianes? Bueno, ¿cuánto vale una vuelta en radianes? 2pi. 2pi. Entonces 81 vueltas va a ser 81. Bueno, lo iba a saltear un paso, pero lo vamos a hacer mejor. 81 vueltas y hacemos el pasaje de decir, una vuelta es igual a 2pi radio. Y hacemos el pasaje con fracciones unitarias. Vuelta se va con vuelta y entonces me queda 81 por 2pi. 508,93. Bien. Entonces ese es el ángulo medido en radianes. Vamos con el punto C. Velocidad tangencial. Ahí, profe, es 508. 508. Sí, Ahí está. ahí está. La velocidad tangencial era igual al delta del desplazamiento, o sea, el delta S, sobre el delta T. ¿De acuerdo? Sí. Fíjense. Velocidad igual a delta S sobre delta T. Entonces,
Tenemos, delta S nos dio 20,35. Y el delta T es dato, son 108 segundos. Hacemos el cociente. ¿Y cuánto da? 20,35 dividido 108. 0,188. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Exacto. Bien. Metros por segundo. Ok. Punto D. Velocidad angular. Acá ya se me ocurren dos formas de resolverlo. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Diferencial del ángulo sobre diferencial de t. Bien, sí, esa sería una forma. ¿Y la otra? Pasar las vueltas a revoluciones por minuto. No. No, tenemos que la velocidad al cuadrado sobre el radio es igual al radio por la velocidad angular al cuadrado. Velocidad tangencial sobre el radio. Claro, esta es la relación que hay entre la tangencial y, recuerden siempre, que la magnitud tangencial está relacionada con la angular en función del radio. ¿Sí? Entonces, si yo ya conozco la tangencial, directamente la tengo que dividir por el radio y me da la angular. Tan simple como eso. Esa sería la forma. Igualmente acá son simples las dos. O hacemos eso, es decir, velocidad angular igual a velocidad tangencial sobre el radio. O la que dijo digamos, el compañero primero, que era directamente aplicar la definición de velocidad angular. Delta de ángulo en radianes, ya lo calculamos en el punto B, o sea, 508,9 radianes, dividido el tiempo, 108 segundos. Tiene que dar exactamente lo mismo. 0,188 metros sobre segundos, dividido el radio, que es 0,04 metros. Bien, me quedé hablando solo y no sé bien dónde se cortó. En la Pero, explicación de la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial sobre el radio. Por ahí. bien. Dijimos que teníamos dos formas de calcularlo. O por la relación que existe entre la velocidad angular y la tangencial, que si despejamos la angular nos queda tangencial sobre el radio, o por la definición. Velocidad angular es igual a la variación de ángulo sobre la variación de tiempo. El ángulo recorrido dijimos que era 508,9 radianes y el tiempo son 108 segundos. Entonces, de estas dos formas tiene que dar exactamente lo mismo. 508,9 dividido 108, 4,7. ¿Qué unidades va a tener esto? Y se te estaba fijando, Eh, porque uno te da radianes sobre segundo y el otro te da 1 sobre segundo, es lo mismo. Es lo mismo, justamente porque radianes no tiene unidades. Exactamente, yo lo puedo escribir como segundo de la menos uno, que es el más
Es el más simple, digamos. Si bien por ahí hay que estar atento, es el más fácil de escribir. Bien. Nos queda el último punto. La aceleración centrípeta. ¿Cómo se calculaba la aceleración centrípeta? Velocidad tangencial al cuadrado sobre radio. La velocidad tangencial nos dio 0,188 metros sobre segundo. Eso lo elevamos al cuadrado. Y lo dividimos 0,04 metros. 0.8836. 0. 8836. Bueno. Y en este caso, como es una aceleración, nos da metros sobre segundos al cuadrado. ¿Bien? Sí. Perfecto. Ok. ¿Dudas? No, ninguna, profesor. La aceleración centípeta también lo podríamos sacado con el radio y la velocidad al cuadrado, ¿no? También. Con la angular. Sí. ¿Sí? Con esto.